Hermanos, muy buenas tardes. Les saluda su hermana Sandra Maceta para compartir el devocional de hoy. Como siempre, la palabra de Dios es tan edificante, nos motiva, nos exhorta, nos anima a poder seguir adelante en los caminos del Señor, ya que cada día es un nuevo reto, son nuevas situaciones que se presentan en nuestras vidas que nos desafían y desafían nuestra fe, ¿no? Entonces es importante que nosotros podamos llenarnos de la palabra de Dios para que esta palabra fortalezca nuestra alma y en el tiempo de prueba podamos permanecer firmes, hermanos. Entonces, hoy día tenemos el capítulo 7 del libro de los Hechos. Y aquí figura un personaje muy importante que yo desde que me convertí y pude leer su historia, quedé conmovida, muy conmovida de la nobleza de su corazón y la fe que había en él, que fue hasta el final inquebrantable. Estamos hablando pues ya de Esteban, que ya lo habían compartido anteriormente, pero aquí la continuación, ¿no? Y lleva por título este versículo, este discurso de Esteban ante el concilio, ¿no? Esteban es, como les decía, uno de los líderes principales de la iglesia primitiva y estaba dando su testimonio y hablando delante del concilio de Sanedrín, ¿no? Que es el tribunal religioso judío en Jerusalén. Era un tribunal, ¿no? Donde lo habían llevado porque decían que estaba cometiendo una serie de blasfemias contra Dios, ¿no? Eran una iglesia supuestamente de Dios, pero tan religiosa, tan ciega, ¿no? Y estaba enfocada en cosas que realmente estaban muy, muy lejos de ser las cosas que Dios quería que a lo que se dedicaran y que sea su manera de proceder, ¿no? Sin embargo, ellos religiosos supuestamente defendían su fe con uñas y dientes, lo hacían con mucha fuerza, pero defendían lo que no era correcto, ¿no? Estaban completamente equivocados. Como hoy en día también hay gente que defiende su fe, defiende su religión, pero no es de acuerdo a la voluntad de Dios. Ellos lo defienden, lo manifiestan, lo comparten, pero Dios no está en medio de ellos, ¿no? Pero tenían esa fuerza, eran aguerridos, ¿no? Eran insistentes, pero todo estaba motivado por la dureza de su corazón, porque vamos a ver que si perseguían a Esteban era justamente porque Esteban les decía cosas que eran ciertas, los confrontaba y ellos les servía la sangre y no podían aceptar, ¿no? Y miren, esto nos demuestra a nosotros que el ser hijos de Dios nos permite ser blanco de críticas muchas veces, ¿no? Y que en lugar de ponernos de repente a la defensiva o queriendo matar o agredir a aquellos que nos corrigen, nos llevan al arrepentimiento, nos llevan a la reflexión, a la confrontación, debemos tener un corazón humilde para aceptar, porque esa es la única forma en la que nosotros vamos a poder recibir de parte de Dios. ¿Ya? Entonces vamos a ver esto, ¿no? Que él estaba allí y de qué hablaba, ¿no? Porque casi todo el capítulo se centra en que él hace un recuento histórico de Israel, ¿no? Destacando cómo Dios siempre estuvo con ellos a pesar de su desobediencia, de su rebeldía, ¿no? Que Dios siempre estuvo, hace un recuento desde Abraham hasta Moisés, habla de José, habla de cada uno de estos líderes que conocemos en la Biblia y hace un recuento y él dice, ¿no? Que esto sucedió y Dios fue fiel y Dios los restableció, Dios los rescató, Dios tuvo un propósito, Dios siempre estuvo detrás y Dios siempre fue bueno, ¿no? Entonces, él habla de esto. Pero en una parte también vamos a ver que Esteban empieza a decirles lo siguiente, ¿no? Después de hacer el recuento, dice: pueblo terco, ustedes son paganos de corazón. O sea, ya empieza a confrontarlos, ¿no? Y sordos a la verdad. Resistirán para siempre al Espíritu Santo. Eso es lo que hicieron sus antepasados y ustedes también. Habla de la rebeldía del pueblo de Dios cuando estuvo en el desierto y dice: ustedes hacen lo mismo. Mencionen a un profeta
a quien sus antepasados no hayan perseguido. Persiguieron a todos, hasta mataron a los que predijeron la venida del justo, el Mesías a quien ustedes traicionaron y asesinaron. Miren, son palabras fuertes, hermanos. Lo que él está diciendo, Esteban, a estos hombres es decirles, ustedes no aceptaron, ustedes mataron a Jesús, ¿no? Entonces, ellos, ¿cómo se sentían? En lugar de repente de llevarlos al arrepentimiento, ellos estaban enardecidos, encolerizados, con ganas de matarlo, ¿no? Entonces dice, deliberadamente desobedecieron la ley de Dios a pesar de que la recibieron de manos de los ángeles. Los líderes judíos se enfurecieron por la acusación de Esteban y con rabia le mostraron los puños, están a punto de golpearlo, ¿no? Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo. Él estaba siendo llevado a ser lapidado. Si no sabemos en qué consiste esto, consiste en llevar y atacar a una persona a pedradas hasta matarlo, hasta sepultarlo bajo esas piedras, ¿no? O sea, llegar a matarlo. Ustedes imagínense el sufrimiento, la agonía, ¿no? Porque no era instantáneo, no es como que si le tiraran un balazo, ¿no? O le cortaran la cabeza, como en muchos casos murieron los líderes de la Biblia, ¿no? O crucificados, ¿no? Esto incluso fueron crucificados de cabeza, ¿no? Algunos de los líderes de la Biblia. Entonces, esta crucifixión lleva todo un proceso de agonía, así como la lapidación lleva un proceso de agonía, hermanos. No moría ahí mismo. Eran golpes tan fuertes que él tuvo que resistir. Pero dice Esteban, estaba lleno del Espíritu Santo. Estar llenos del Espíritu Santo nos permite pasar, hermanos, procesos dolorosos, difíciles, muy fuertes, en paz, hermanos. Que alguna vez nos hemos desesperado, me ha pasado en situaciones difíciles donde no he visto salida, donde ha sido muy difícil lo que he estado pasando. Llega la desesperación a jugar contigo, ¿no? Entonces, pero si tú estás lleno, dice como estuvo Esteban, porque era el momento más difícil de su vida, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y vio a Jesús de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Tuvo una visión. En esa visión veo a Jesús al lado derecho de Dios, mostrándole a Dios su grandeza, su gloria, su resplandor. Entonces él tenía paz, hermanos, tenía paz, lo estaban matando y no lo estaban matando, pues como les dije, de manera instantánea, sino a pedradas. Y les dijo, no, miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Entonces ellos se taparon los oídos con las manos, no querían escuchar, estaban enardecidos, estaban llenos de ira y empezaron a gritar. Se lanzaron sobre él, lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Sus acusaciones se quitaron, sus acusadores se quitaron las túnicas y las pusieron a los pies de un joven que se llamaba Saulo. No empieza la historia de Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oró, Señor, recibe mi espíritu. Cayó de rodillas gritando, Señor, no los culpes por este pecado. Dicho eso, murió. Miremos la actitud de Esteban, hermanos. Y esto a mí me hace reflexionar y entender que sí, como cristianos también pasamos situaciones muy difíciles, hermanos, que quizá la gente no lo pueda entender, quizá los que están a nuestro alrededor lo vean como algo simple, quizá, pero nosotros pasamos por procesos muy duros, muy difíciles. Pero como les decía hace un momento, el estar llenos del Espíritu, el mantenernos en oración, el siempre tener la mirada como tuvo Esteban, que aquí es pues algo que es real, algo literal, pero, pero en un sentido figurado, tener la mirada al cielo y mirar, él miraba al Padre, miraba a Jesús a su derecha y eso le daba confianza. Y nosotros si pasamos momentos difíciles, pero miramos al cielo, nuestra mirada está puesta en el cielo, en Jesús a la derecha del Padre, mostrándonos su gloria y entendiendo nosotros de esa manera que Dios está en control de todas las cosas, a pesar de que lo que veamos sea muy adverso, muy difícil. Entonces vamos a tener paz y vamos a actuar de manera correcta y Dios nos va a bendecir.
Aquí él, en lugar de, imagínense, recibiendo esos golpes, no tendríamos de repente nosotros valor para bendecir a esas personas y para orar por ellos. Pero Esteban oraba por ellos, así como Jesucristo cuando estuvo en la cruz, oró y dijo, no les tengas en cuenta, porque no saben lo que hacen. Entonces aquí Esteban también hace lo mismo, les dice, no les tengas en cuenta. No, Señor, no los culpes por este pecado. Les pide que los perdone el Señor. Y eso solamente puede lograrse cuando se tiene a Dios en el corazón y nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, hermano. Busquemos, porque no sabemos en qué momento se acercarán las pruebas, las situaciones difíciles. Tenemos que estar orando y buscando la presencia de Dios todo el tiempo, hermanos. Cuando estamos bien, cuando no estamos tan bien, cuando tenemos ganas, cuando estamos cansados, cuando estamos descansados, cuando estamos logrando algo, cuando sentimos que las cosas se nos van de las manos como el agua, cuando hay esas sensaciones y esos momentos difíciles, tenemos que tener la mirada como Esteban, puesta en el cielo y mirando a Jesús a la derecha del Padre. Así que es muy bonita esta historia. A mí personalmente me fortalece en este tiempo. Me muestra que el Señor está en control de todo, hermanos, y que sí, los cristianos también pasamos situaciones muy difíciles, a veces hasta más difíciles que las personas que no tienen a Cristo, ¿no? Pero nosotros lo tenemos a Él y en Él nos sostenemos, de Él nos agarramos, por Él nos mantenemos a flote, por Él nos mantenemos hasta el día de hoy, nos mantendremos hasta cumplir nuestro propósito aquí en la tierra. Así que muchas gracias, hermanos, y que Dios los bendiga.